El socialismo sucumbe ante el En tiempo. Venezuela la gente vive entre dos. Con mayor número de migrantes En ecuatorianos. el recurso agua. Donde ocurrió la explosión y el mayor... dentro de la iglesia. Amigos, bienvenidos. A inicios de 2018, los actos terroristas ocurridos en San Lorenzo, Esmeraldas, dejaron ver las graves fisuras en la seguridad de la frontera norte. Por años, el control de poblaciones ecuatorianas en el límite con Colombia había estado a merced de los grupos armados que se aprovecharon de la pobreza, el analfabetismo, la escasez de empleo y la ausencia de instituciones públicas para hacer de Esmeraldas una de las provincias con mayor nivel de inseguridad y violencia en el país. Carolina Mela y un equipo de Visión 360 llegaron a esas comunidades para contar las historias de cómo es vivir en la frontera. Llegamos a San Lorenzo en Esmeraldas casi un año después de la muerte de nuestros colegas de Diario El Comercio. No existieron garantías para su seguridad ni para ningún otro equipo periodístico que intentara llegar a la zona. Esta cobertura se hizo bajo un operativo policial, donde nos asignaron a 3 policías de élite del GOE en nuestra primera visita. Y 3 policías del GIR para la segunda ocasión que estuvimos en San Lorenzo y Palma Real. No salíamos del asombro de la compañía constante de los policías, porque se supone estamos en un país de paz. Sin embargo, no era seguro movernos sin resguardo. A 40 minutos en lancha desde San Lorenzo está Palma Real, una parroquia de 1.300 personas ubicada en el último rincón del límite ecuatoriano de la frontera con Colombia. Las mujeres y los niños se dedican a la recolección de la concha y los hombres a la pesca. La gente venía aquí a Palma Real a pescar y a descansar. Venían en las embarcaciones, hacían una covachita, una chocita, descansaban mientras dejaban el trasmayo echado en el agua, venían, hacían alguna comidita y luego se iban. Era un lugar de paso. Era un lugar de paso, era. Ahora ya con el tiempo, poco a poco, esa misma gente que vio que la producción pesquera era buena, que habían productos que les eran útiles, se fueron quedando. Se fueron quedando, tal es el caso que muchas familias enteras llegaron y se quedaron por ese sentido. Palma Real es un territorio de apenas 5 cuadras. Hay electricidad, aunque no es constante. Pueden pasar horas sin luz. Tienen un tanque que les abastece de agua, pero no llega a las casas. La mayoría ha creado sistemas artesanales para captar el agua de la lluvia. Hay una escuela y hace solo unos años los niños pueden tener el bachillerato aquí mismo. Antes debían ir hasta San Lorenzo si querían terminar el colegio. Por eso muchos desertaban, aunque ahora el nivel de deserción sigue siendo alto. Los chicos prefieren trabajar. Nosotros en este año tuvimos una producción de 11 muchachos que se graduaron, porque entran 24 al primer curso, pero poco a poco se retiran. Hay un pequeño centro de salud y una unidad de vigilancia de la policía, que desde el 2018 también están policías de élite del GIR. Y desde la primera semana de marzo de 2019 han llegado militares de la Infantería de Marina. Esto por la presencia de los desplazados que huyeron de la comunidad de Santo Domingo Alto del departamento colombiano de Nariño. El pasado 28 de febrero, en pleno carnaval, ocurrió algo que evidenció que el conflicto no se ha calmado. Por el contrario, parece tomar fuerza. 260 personas huyeron de sus comunidades en Colombia y llegaron a Palma Real. Ese día fue algo inesperado. Pues nunca nos imaginamos que iba a pasar eso en el pueblo. La comunidad huyó porque se enfrentaban los grupos armados de Oliver Sinesterra contra otro denominado Los Contadores, que también formó parte del grupo que lideró alias Guacho y que ahora se disputan el territorio y el mando.
Los dos grupos ahí, sí. Entonces, frenteados ahí ellos dos, entonces nosotros en el medio de todo eso, póngale cuidado. Y fue ahí en el propio pueblo ahí. Pero con nosotros no era, sino que pues como pues tiraban a lo loco uno que tenía que hacer. Fue un enfrentamiento demasiadamente, diría yo, horrible, porque eso fue algo horrible. Porque cosas que nosotros no habíamos hecho nos tocó hacer, que fue correr, escondernos, salir del pueblo, buscar refugio en otra parte, para que, pues igual para tratar de salvarnos. ¿Qué estaba haciendo usted en ese momento? En ese momento yo me iba a ir para la iglesia. Como nosotros somos evangelios, nosotros nos íbamos para la iglesia. Entonces, estaba yo arreglándome y ahí me puse a bañar cuando escuché. ¿Y qué se escuchaba? Así los tiros, eso era ahí, boom, entonces yo dije, ¿esto qué será? ¿Qué pasa? Y ahí nos pusimos, pues, y ahí ya no nos gustó porque ya más y más y más y eso ya más fuerte. Entonces nos tocó nosotros salir pues hasta la iglesia, estuvimos ahí en la iglesia reunidos y de ahí el pastor decía pues que nos pusiéramos a orar porque ¿qué más se podía hacer? Éramos 33 familias, 33 viviendas en familia, casa con hijos, de 7 hijos, 6, 4, así estaban repartidas las viviendas. En medio de la pobreza en la que viven los habitantes de Palma Real, han acogido a casi todos los desplazados. Solo unas 26 personas se fueron a San Lorenzo. Las demás continúan aquí, con un futuro incierto. Lo que tienen claro es que no volverán a sus casas. Pues no, ya decidí que yo para allá no entro más, no voy más. De aquí para otro lado. ¿Tiene miedo? Sí. Las disidencias de las FARC están en toda la línea de frontera. Del lado de Esmeraldas, el que opera es el Frente de Oliver Sinesterra. Los Contadores, que a su vez son disidentes del Frente de Oliver Sinesterra. También actúa el grupo del Clan del Golfo y Guerrillas Unidas del Pacífico. Frente a Carchi, el Ejército de Liberación Nacional ELN. Y frente a Sucumbíos, hasta la frontera con Perú, están el grupo denominado La Constru, la Mafia, los Comuneros, pequeños carteles aliados a Sinaloa y otras disidencias del Frente 48 de las FARC. Las poblaciones ecuatorianas y colombianas no conocen de fronteras. Por el contrario, mantienen estrechas relaciones familiares y comerciales, porque los separan unos escasos kilómetros o minutos en bote. Uno de los sectores de mayor impacto de la presencia de estos grupos es Mataje. Este es el límite de nuestra cobertura periodística. Como ecuatoriana puedo transitar libremente por el país, excepto en esta zona. Pese a que sigue siendo territorio del Ecuador, tenemos prohibido el paso. Hacia allá, a 10 minutos, está Mataje, el lugar donde fue secuestrado el equipo periodístico de Diario El Comercio. Un año después, pasar de este control militar y policial significa todavía poner en riesgo nuestras vidas. ¿Qué ocurre en Mataje? ¿Cuál es la situación de la población? ¿Qué ha cambiado para ellos en el último año? Desde febrero de 2019, solicitamos insistentemente a las Fuerzas Armadas ingresar a Mataje. No recibimos una respuesta. Hace apenas unos días atrás, antes del cierre de este reportaje, la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República, SECOM, informó a Visión 360 la posibilidad de ingresar a Mataje. Accedimos a la invitación. Llegamos a San Lorenzo el día y hora indicado, a la comandancia de la policía, pero hasta ese momento no estaba confirmado que entremos a Mataje. Fue el 12 de abril. No era un día cualquiera. A San Lorenzo también habían llegado los familiares de los periodistas asesinados de Diario El Comercio y un grupo de comunicadores de la organización Periodistas Sin Cadenas para una ceremonia en conmemoración del primer año del asesinato del equipo periodístico. Había una agenda planificada que no contemplaba que ingresen a Mataje. Finalmente, solo los familiares por insistencia pudieron hacerlo, junto con un equipo de noticias de Ecuavisa y Diario El Comercio.
El desplazamiento fue ejecutado con reservas y con los militares. Mientras tanto, en la comandancia de la policía, seguíamos esperando la confirmación de las Fuerzas Armadas para nuestro ingreso. Después de unos minutos, se autorizó. Aún con más seguridad, viajamos hacia Mataje. En Mataje, todo transcurría bajo una aparente calma. No hay mucho que hacer en el pueblo. La situación es como en el resto de la provincia. No hay fuentes de empleos, por lo que la gente se ha ido. La mayoría de las casas están cerradas. Entre esas, la que fue la casa de la mamá de Walter Arízala, alias Guacho. De este pequeño lugar han sido capturadas 22 personas, presuntamente vinculadas a los grupos delictivos. El esposo de Daniela es uno de ellos, quien ahora está prófugo. Entonces, el día que vinieron los policías y militares, llegaron tirando al piso a todo mundo. A todo mundo, también, la bebita, una nietecita que tengo. Desde aquí nos botaron al piso. Entonces, nosotros esperábamos otra reacción de la autoridad, pero no en esa forma. Mi marido está huyendo porque no quiere dejarse agarrar, porque no es justo que a él lo vayan a agarrar por algo que él no lo debe, no lo teme. Como mandadero, dice, como mandadero de alias Guacho. Doña Beatriz acaba de cumplir 80 años. Usted duerme aquí. Nació aquí en Mataje. Es testigo de lo poco que se ha hecho por la Y allí parroquia. duermen en esa cama. Los gobiernos de turno nos han tenido abandonados a nuestra propia suerte. Eso quiere decir que si usted cree que si antes se hubiesen tomado medidas de seguridad, todo este conflicto violento de al frente no hubiese pasado. No, señorita. O sea, hubiesen sabido que aquí no se meten. Aquí no se meten. Que hubiéramos estado así como estamos ahora, yo creo que ese conflicto no hubiera llegado nunca. No hubiera llegado. Poco ha cambiado en Mataje. Hay una escuela y un centro de salud donde los profesores y médicos entran y salen con resguardo policial. La atención es máximo hasta las 3 de la tarde. Si ocurre una emergencia después de esa hora, los habitantes tendrán que salir por su cuenta hasta San Lorenzo. Eso tampoco es sencillo. Por aquí no pasan buses y solo a veces pasa un taxi. No hay señal telefónica ni internet. La población está incomunicada. El cambio más evidente de los últimos años fue la carretera construida en 2017 con fondos de la cuenta de la reconstrucción del terremoto de Manabí. Está ahí, aunque no hay un transporte público que llegue a Mataje. Y Colombia aún no termina la vía de su lado. Pero una vez que esté lista, esto será un control fronterizo. Se instalarán controles, nosotros con Policía Nacional, los servicios, estarán narcóticos, migración, todo lo que tiene que ir en un CEBAP, que son instalaciones donde van instituciones del Estado. Que le traigan a ese. ¿Qué será decir aquí? Después de meses de insistencia, hemos podido estar en Mataje. Un año después de que 10 personas hayan sido secuestradas y asesinadas en esta zona. Hemos entrado, pero con chalecos antibalas y este despliegue de seguridad. Lo que nos hace preguntar, ¿está Mataje bajo control del Estado ecuatoriano? Obviamente, Fuerzas Armadas, dentro de su plan de operativo y de todo lo que corresponde a nuestra competencia dentro de la Constitución, garantiza y está en control efectivo de todo lo que es del territorio nacional. Obviamente, se garantiza las condiciones de seguridad con la presencia militar en estas áreas. ¿Qué significa que tenga el control de las Fuerzas Armadas? Significa que todo el personal puede tranquilamente cumplir con sus tareas que le corresponde dentro del ámbito de desarrollo y de convivencia, patrullando permanentemente el límite político internacional. El general Proaño estuvo a cargo de la seguridad en Esmeraldas, antes de la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta Esmeraldas, que se conformó después de la explosión del coche bomba en el cuartel de la policía.
¿Usted no estaba al mando también el año pasado cuando ocurrió todo esto? ¿De cuál? ¿No estaba al mando justamente de esta Sí, zona? sí, he estado, como le manifiesto, he estado desde el año 2017 acá y obviamente estamos cumpliendo con esa tarea, ¿Qué cree efectivamente. que pudo haber hecho diferente para que esto no ocurriera? ¿Qué cree? Hemos hecho lo que teníamos que hacer en su debido momento y lo hemos hecho así. Pero han Obviamente. secuestrado a infantes de marina, han secuestrado periodistas. ¿Hay algo que tal vez... Pienso que nuestra planificación está enfocada hacia el cumplimiento de nuestra misión y estamos cumpliendo con esa misión. ¿Y entonces qué cree que falló para que estas muertes ocurrieran? Bueno, poder hablar y poder regresar en estas circunstancias no le podría yo manifestar, pero creo que nosotros hemos cumplido con lo que estaba planificado y lo que se nos da de acuerdo a nuestra programación operativa, en el despliegue. Y todas Usted las habla mucho de funciones planificación. ¿Qué se tenía planificado antes de esto? operar con el control de la frontera norte como lo hemos hecho. Entonces, ¿qué falló? ¿Para que la inteligencia? Ahí sí, no sé qué podría decirle. Pero usted estaba al mando, general. No sé qué podría decirle, pero como le digo, nuestra misión la hemos cumplido. Para el general, las muertes ocurridas en la frontera fueron hechos circunstanciales. Las Fuerzas Armadas niegan la presencia de miembros de los grupos irregulares en el territorio ecuatoriano, a pesar de que los periodistas fueron secuestrados en Mataje, al igual que los infantes de Marina, y en Sucumbíos, en la línea de frontera. También recogimos testimonios de cómo la gente es amenazada por los grupos irregulares, que han levantado campamentos y han dejado restos de municiones. Que nosotros habíamos definido, identificado y hayamos tenido la presencia de elementos armados con quienes hayamos dentro de nuestro territorio, señorita, le podemos garantizar que nosotros estamos cumpliendo nuestra tarea y eso efectivamente no se da. Nosotros tenemos el control de la frontera, tenemos el control del territorio, tenemos el límite político con la presencia de Fuerzas Armadas a lo largo de los 730 kilómetros con Colombia. Desde el atentado terrorista al cuartel de la policía en San Lorenzo el 27 de enero de 2018, la presencia militar y policial se ha reforzado. Los operativos en las calles de San Lorenzo son constantes y las amenazas, aún con los militares y la policía, continúan. Estamos en frontera caliente, tenemos muy cerca a la línea de frontera a nuestro vecino país de Colombia. Y aquí las amenazas que hemos tenido son de tipo subversivo, que van a poner bombas, que tengan cuidado, entonces mantenemos mucha seguridad acá. El cuartel, ustedes le ven, tenemos todo vallado, reforzado a la guardia, al ingreso, y el patrullaje preventivo en la ciudad es igual con personal táctico, con personal especial. Un control que se trata de mantener en medio de una frontera compartida y volátil, que rompe la tranquilidad de la gente de un momento a otro, que los obliga a dejarlo todo y huir, como ya sucedió con las 260 personas que llegaron desde Colombia. Organizaciones como ACNUR han llegado con ayuda humanitaria, pero no se sabe cuánto tiempo se podrá sostener esta situación, con trabajos precarios y la amenaza constante del otro lado. De lo que están seguros es que no serán los últimos, que el conflicto continuará y las opciones son limitadas para ellos. O huyen de sus comunidades, o les sirven a los grupos armados, o mueren. Aquí todos lo saben bien, porque así es la vida en la frontera. Cuando regresemos, el calvario que viven dos madres en la incansable búsqueda de sus hijos desaparecidos. Esto es Visión 360, periodismo con pasión. Zoila recuerda que el 10 de enero del 2004 su hijo convulsionó. Tenía ataques de epilepsia y decidió llevarlo al hospital psiquiátrico Julio Endara. Me fui el día domingo de mañanita y ya con la novedad que mi hijo se ha desaparecido. Le digo como si yo le dejé aquí, como mi hijo se ha desaparecido. El mismo dolor lo tiene Maribel. Hijo de mi vida, te pido que donde quiera que estés,
te hagas ver y que ya termine esta angustia por tu desaparición. Hace varios años, 2 jóvenes ecuatorianos desaparecieron de hospitales públicos en Quito. Y hasta ahora nadie ha respondido sobre su paradero. Luis Guachalá y Álvaro Nazareno no aparecen, ocasionando todo un calvario para sus madres, quienes se sienten culpables por haber puesto a sus hijos en manos de médicos y enfermeros que simplemente no han dado respuestas ante lo sucedido. Hernán Higuera nos cuenta el drama de estas historias que podrían terminar en demandas internacionales al Estado ecuatoriano por la indiferencia de las autoridades para investigar lo ocurrido. Camino al trabajo es la misma rutina. Escuchar noticias. En una emisora se emite la entrecortada voz de una madre pidiendo clemencia. Yo no sé qué es lo que piensan las autoridades. Mi hijo no fue un pedito, yo tengo que seguir buscándole. Recién vine, ayer nomás llegué de Macas, enfermero. Es una mujer que perdió a su hijo en un hospital psiquiátrico del estado. Indignante que en la larga búsqueda se haya quedado solo. Me ha interesado la historia porque quiero entender cómo las personas van con sus familiares a un hospital en busca de sanación o de alivio, y lo que encuentran es un dolor interminable. Su nombre es Zoila. En esa entrevista de radio dio pistas de dónde y cómo trabajaba. No fue difícil ubicarla. Ahí estaba, trabajando al ritmo del semáforo. Vende fundas para basura y así obtiene recursos para ir en busca de su hijo Luis Eduardo Guachalá, desaparecido misteriosamente hace 15 años. ¿La gente le apoya? Sí, algunos sí me apoyan. ¿Y otros? Pero algunos no, cierran la ventana o me sueltan alguna grosería. ¿Cómo qué, por ejemplo? Me humillan, me dicen que si no tendré hijos, que porque salgo yo a trabajar. Pero no claudica y a sus 65 años ha puesto al Estado contra la pared. Reclama a Luis Eduardo Guachalá Chimbo, el tercero de sus 4 hijos, quien tenía 24 años y desapareció pocos días después de esta, su última fotografía. Zoila recuerda que el 10 de enero del 2004, su hijo convulsionó. Tenía ataques de epilepsia y decidió llevarlo al hospital psiquiátrico Julio Endara. Allí tenía su historia clínica, pues era la segunda ocasión que lo internaba. Era el inicio de su martirio. Le pusieron un sedante. Este enfermero estaba como chuchaqui, apercibía al licor, no pudo poner la inyección en este brazo. Le pinchaba lo que él se torcía del dolor. Y de ahí mi hijito hizo así, hizo los ojitos así blancos y ahí se quedó. Yo no sé, ahí mismo pasó algo. Yo no comprendo, francamente, señor periodista, no comprendo qué pasó, qué le hicieron conmigo. Sedado. Así lo vio la última vez. En los días siguientes, por recomendación médica, le dijeron que no fuera a visitarlo. La historia clínica de Luis Guachalá diagnostica epilepsia, trastornos mentales y del comportamiento por disfunción cerebral. La médico tratante y los enfermeros dicen que se lo recuperó de la crisis a los 2 días y que luego pasó a esta etapa, la de rehabilitación. La madre era informada telefónicamente de esas y otras novedades. Les llamé por teléfono a la doctora Quimbiurco. Me dijo, señora Guachalá, ahorita le estoy suturando la frente. ¿Por qué?
que se ha caído en el patio. Y en las versiones dice que ha caído en el baño. ¿Cuál mismo es cierto? ¿Qué es? ¿Cómo? ¿Qué es la verdad? ¿Por qué no me dicen si algo pasó, algo le hicieron? Confiada de la atención y custodia en el hospital, Zoila fue por su hijo 9 días después. Pero en el hospital llevaban casi un día sin saber de él. Me vi el día domingo de mañanita y ya con la novedad de que mi hijo se ha desaparecido. El enfermero me dice, donde algún familiar ha de estar, que ya debe llegar en su casa. Le digo, como si yo le dejé aquí. ¿Cómo mi hijo se ha desaparecido? Yo no tengo familiares aquí. El Hospital Julio Endara aparentemente era un local totalmente cerrado y tenía todas las seguridades. Entonces no se entiende cómo un paciente desaparece del lugar como si se lo hubiese tragado la tierra. Las primeras gestiones de investigación que se realizan son hechas por la madre y los hermanos del desaparecido. Ellos son los que van en primer lugar a la policía, en segundo lugar comienzan a caminar por los alrededores del hospital sin ningún resultado. El hospital no muestra ningún interés en la búsqueda durante mucho tiempo. Más tarde, ya cuando el caso llega a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde está por resolverse, el Estado comienza a comparecer bajo argumentos que a mi juicio y a mi criterio profesional son absolutamente inaceptables. Quisiera dar la bienvenida a todas y a todos. Esta es la sesión 157 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hasta donde llegó Zoila. Allí por primera vez el Estado y los representantes del hospital le argumentaban lo que según ellos ocurrió. Lamentablemente, señora Chimbo, nosotros estamos en una ubicación geográfica que mantiene amplios jardines, como es ideal para una atención para los dolientes de problemas ansiosos y depresivos, y lamentablemente el paciente en mejores condiciones, recuperado su autonomía, su libre albedrío, lamentablemente abandona el hospital. El asombro también llegó a los comisionados cuando se enteraron de una práctica no muy común en los hospitales. La Casa de Salud dio de alta al paciente por abandono. Esa es la versión oficial del Estado. Se fue, se escapó, porque no fue una salida regular, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y si una persona sale irregularmente de un hospital, un paciente que debe estar o permanecer internado, ¿no es responsabilidad de nadie? Yo no puedo entender que un funcionario de seguridad, un funcionario de vigilancia, no tenga una responsabilidad porque un paciente se le fuga. ¿Ha habido algún procedimiento para esclarecer o sancionar de quién fue la negligencia si acaso se fugó? La respuesta del Estado fue evasiva. Señor comisionado, al respecto, no hemos probado información, pero lo haremos llegar, haremos una búsqueda de todos, adicional a los registros y de las personas que atendían. El Estado y el hospital han sido acusados de desaparición forzosa del paciente por no haber garantizado su cuidado, y mientras se investiga en el exterior, Zoila lo que quiere es a su hijo. Que me devuelvan a mi hijo. ¿Y en dónde está mi hijo? Por amor de Dios, devuelvan a mi hijo, más que esté en una funda, y yo le vuelvo y le repito eso. Para mí es bien doloroso. Usted no sabe cómo sufro yo. Hasta para comer una cuchara de sopa, yo pienso en mi hijo. Visión 360 intentó hablar con el personal médico que atendió a Luis. La médico tratante Erika Quimbiulco telefónicamente se negó, diciendo lo que se transcribe a continuación. No puedo dar ninguna información acerca de eso. Estoy atendiendo pacientes. Eso tiene una investigación y el proceso se distorsiona a nivel de los medios publicitarios, lastimosamente. La gente distorsiona toda la información y entonces eso a mí no me interesa en lo absoluto. 5.500 días sin saber de su hijo.
Cuando ella no está vendiendo fundas en la calle, está en su humilde casa que el Estado ofreció mejorar, pero nada de eso ha pasado. Su diabetes no frena la tarea de ir por las calles repartiendo volantes con la imagen de su hijo todos los días. Vecino, vecino, no sea malito, está potito. Gracias. El mismo dolor lo tiene Maribel, pero la mitad del tiempo que Zoila. Ella madruga a trabajar en su restaurante donde más que un nombre comercial hay una marca de lucha y solidaridad por los desaparecidos. Perdió a su hijo Álvaro Nazareno en el área de emergencia del Hospital Eugenio Espejo. Y es también una mujer sin respuestas. Es la más viva agonía. Porque esto de tener un hijo, un familiar desaparecido, esto no sé, yo no se lo deseo a nadie. Hijo de mi vida, te pido que donde quiera que estés, te hagas ver para encontrarte y que ya termine esta angustia por tu desaparición. Maribel quiere contar lo sucedido en el mismo lugar donde perdió a su hijo, porque guarda detalles que finalmente no la llevan a la verdad, pero quiere que el país lo sepa. Se ha llenado de valor y está aquí. Buenas tardes, buenas tardes. Apenas ella entra, el personal médico desaparece. Saben que el tema es delicado. En el área de emergencia del Hospital Eugenio Espejo, Maribel ingresó a su hijo en estado delicado el 14 de marzo del 2011. Álvaro tenía SIDA y cuenta su madre que ya no podía pararse solo. En el hospital lo atendieron en una silla. Ya, entonces yo lo dejé aquí, ya, y la enfermera estaba parada aquí. Aquí estaba parada la señora, porque me decía que que vaya a dejar la sangre que se me va a dañar, que vaya a dejar la sangre que se me va a dañar. Entonces yo le decía que lo haga entrar a mi hijo que está afuera para que se quede con su hermano y yo poderme ir. Con las muestras de sangre, la enfermera le pidió que vaya al laboratorio y ella recuerda el trayecto. Cogí, entregué, siguieron viniendo otras personas, entregué y me bajé. Dice no haber tardado más de 15 minutos en dejar las muestras y al volver, una enfermera le dio la noticia que la tiene marcada para siempre. Venía por aquí y me dice, deme un segundo, por favor, deme un segundo. Entiéndame. Imposible no quebrantarse. Maribel recuerda los rostros y los nombres de cada funcionario que desde ese día no supo darle respuestas convincentes. Me dice, mire, ni el suero, ni el pedestal, ni el soporte, ni su hijo no están. En esa sala de emergencia quedó la silla, el pedestal del suero y una botella que su madre le llevó a Álvaro para hidratarlo. El hospital tampoco sabe qué pasó con el paciente que tenía una enfermedad catastrófica. ¿Qué pasó con Álvaro Nazareno? Es una pregunta que nadie ha sabido responder. La escasa información que existe en la Fiscalía determina que el personal que ese día le prestó atención en esta sala de emergencia ya no está laborando. Funcionarios del hospital dijeron lo mismo y mintieron. Al hacer un cruce de información determinamos que 3 de los 6 miembros del personal médico que atendieron y vieron a Álvaro aún laboran en esa casa de salud y no quisieron hablar. En oficio remitido al programa, el hospital deslinda toda responsabilidad debido a que no se ha podido determinar ningún hecho fáctico que demuestre que este establecimiento de salud haya sido responsable de la desaparición de Nazareno. O sea, el hospital, el piso se abrió y se lo tragó, porque nunca desde ese momento volví a saber de mi hijo. Pasan los días y estas dos mujeres aguardan el momento en que el Estado ecuatoriano deba enfrentarse a las cortes internacionales para que les responda por sus hijos. Mientras tanto, siguen en su rutina diaria los médicos y enfermeras. Las madres también con un dolor inmenso que hace que lleven sus vidas a cuestas.
Al volver con Andrés López, conoceremos la vida de Julio César Trujillo, un hombre de causas. Esto es Visión 360, haciendo periodismo comprometido con la verdad. A Julio César le vamos a encontrar siempre en su trayectoria del lado de los desprotegidos, del lado de los trabajadores. Él pudo haber sido un gran abogado de las grandes empresas, pero prefirió estar siempre del lado de la justicia y de los que no tienen acceso a la justicia. Con sus 88 años, Julio César Trujillo se ha convertido en uno de los personajes más influyentes en Ecuador. Es el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio y fue llamado para reinstitucionalizar el país. Día a día ha estado al frente del quinto poder intentando restablecer el orden en instituciones como la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, entre otros, en momentos de inestabilidad política del país. Pero ¿quién es verdaderamente Julio César Trujillo? Con Andrés López perfilamos a un hombre de causas y que ha hecho de su vida un compromiso permanente con la patria y los más desprotegidos. El ser humano retorna a lo vital, a sus raíces. Julio César Trujillo encuentra sentido a la vida recorriendo el campo y recordando. Cuenta que en el colegio practicó deportes, pero lo más importante fue descubrir la doctrina social de la iglesia. Uno de sus profesores fue Monseñor Leonidas Proaño. Desde entonces, asegura, nació su compromiso con los más humildes. La época de estudiante no fue fácil. Debía cubrir largas distancias entre su casa y la escuela. Tenía que madrugar a horas inverosímiles como las 4 de la mañana porque tenía que venir a caballo de la casa, de la propiedad que administraba su padre a la escuela de los hermanos en Ibarra. Católico practicante. Hace 70 años esa condición lo ubicó como un político conservador, de derecha, mientras los liberales eran considerados de izquierda. La división obedecía a las convicciones religiosas. Pero escoger a la izquierda, claro. Seguramente no, él no debe haber ido a misa sino muy ocasionalmente. Pero claro, él era de izquierda, por eso, ¿no es cierto? Entonces, yo, pues, claro, tenía que estar en la derecha porque me profesaba católico. Quiso ser piloto, pero se graduó de abogado. Fue catedrático y vicerrector de la Universidad Católica. Su carrera política empezó como conservador progresista, defendiendo los derechos laborales. Pero el surgimiento de nuevos movimientos políticos lo llevó a liderar en 1977 la creación de la Democracia Popular, un partido de centro-izquierda. Recuerda que en el Congreso de entonces habían enfrentamientos políticos y debates ideológicos, pero nunca se acusó a un diputado de robo. Los políticos de entonces eran íntegros. Se único que le infamen diciendo que ha cometido alguna falta era algo que no perdonaban fácilmente y se desquitaban en cualquier momento que podían hacerlo. Menciona las tareas del Congreso de la época. Destaca que los legisladores velaban por los precios de la canasta básica. Porque el azúcar y otros productos de primera necesidad el precio de sus facturas eran fijados por el Congreso mediante ley. No era
Cualquiera que... Entonces, esas leyes eran muy debatidas de parte y parte, todo más. En 1997 se vinculó al movimiento indígena Pachacutic y ha defendido los derechos colectivos de los indígenas y afroecuatorianos. A Julio César le vamos a encontrar siempre en su trayectoria del lado de los desprotegidos, del lado de los trabajadores, del lado de los sindicalistas, del lado de los ecologistas, del lado del movimiento indígena, de los grupos marginados. Él pudo haber sido un gran abogado de las grandes empresas. Él pudo haberse quedado en la vida burocrática, pero prefirió estar siempre del lado de la justicia y de los que no tienen acceso a la justicia. Trujillo resulta ser un adelantado a su tiempo. Tiene preocupaciones que hoy parecen ser de interés exclusivo de los jóvenes. La explotación petrolera y la defensa de la naturaleza son temas que defiende con pasión. Él es el más joven de los jóvenes de los Yasunidos. Él es un referente, ¿ya? Puede equivocarse, todos nos equivocamos en la vida, pero él cada día vuelve a empezar y ese es su mayor legado. Sus pasos lentos cargan la preocupación de los años y cada impulso es una orden, una determinación. No ha sido extraño ver a Julio César Trujillo encabezando marchas de protesta en las calles de Quito. Aunque por su edad pudiera estar retirado, dice que los acontecimientos del país son demasiado importantes, que no cabe la indiferencia. No podía yo ver impunemente que los dineros del Estado se los roben. Entonces me parece que había que protestar. Que también se cometieran injusticias y que entre esas injusticias guardáramos silencio los que teníamos derecho a hablar, porque sacar dinero del Estado o bienes del Estado es ciertamente sacar bienes de la colectividad y perjudicar a la colectividad. En un país pobre, que no tiene para pagar profesores, que no tiene para atender suficientemente la educación de la niñez, que haya sinvergüenzas que roben, no puede guardarse silencio ante semejante ignominia, ante semejante injusticia. Quizá la demostración de coherencia y sencillez en la vida del doctor Trujillo la encontramos en su visita al mercado de Conocoto. Es uno de los personajes más poderosos del Estado y aquí se mezcla con naturalidad entre la gente humilde del lugar. A mí me gusta mucho el campo. Y especialmente ver las aves como vuelan. Qué lindo que es eso. Yo alimento las tórtolas. ¿Ah, sí, no? Yo les reparto maicito para que vayan a visitarme. ¿Tórtola salvaje o tórtolas que usted tiene ahí? Salvaje. Ya. Porque les boto el campo y vienen a comer todo. Muy bien. También, claro, los mirlos y los huirachuros también van. Cuenta que un día fue a comprar fruta para alimentar a los pájaros que rondan su casa y se emocionó hasta las lágrimas al recordar lo que el vendedor dijo. Trajo algunos plátanos y me regaló. Y me dijo, yo no le cobro nada. Increíble. Detalle, ¿no? Sí. Qué detalle. Porque a usted le debemos más que esto. ¿Por qué a usted? Le debemos mucho más que... Pero hombre del pueblo, esos que venden fruta. Upa. Y quedó a regalarme todos los entonces ahí se quedó. Todas las semanas. Oiga, pero no, realmente ese tipo de gestos de gente sencilla debe llegar mucho, ¿no? Es muy emocionante que te digan algo así. Inesperado, además, ¿no? Claro. Además, que ustedes sepan quién soy. No me extraña, pero... Sí, pues. Lo que hicieron ustedes. Sí, pues. Pero que un vendedor de plátano esté enterado de esas cosas, es llena. Con eso que digo. Se ve que tiene trascendencia las cosas que yo hago. Que uno hace, claro. Sencillo, afable, recto, comprometido con los valores humanísticos, con la doctrina social de la Iglesia y además un amigo cordial, un amigo con el cual se podía conversar. ¡Democracia sí! ¡Dictadura no! ¡Sin vergüenzas! ¡Sin vergüenzas! ¡Sin vergüenzas! Trujillo fue parte de la Comisión Nacional Anticorrupción. En el marco de las investigaciones denunciaron sobreprecio en la compra del terreno para la refinería del Pacífico. El ex contralor Carlos Polit los demandó por daño a su honor.
La jueza del caso declaró culpable a los miembros de la comisión y luego extinguió el juicio. Cuando me condenaron, ahí, eso me dolió mucho. ¿No está? Y lo que me dolió más es que el abogado que le defendía al contralor, al poli, me vino a visitar a la oficina donde Julio Michelena. ¿Ah, sí? A decirle que no me preocupe, que él a propósito se ha hecho cargo de ese juicio, porque iba a ayudarme. Cuando oí que me perdonaba, qué ira que tenía. Claro. Qué pendejo que se cree que me importa más la cárcel que el honor. Ya, claro. En el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, Trujillo atiende con paciencia las más diversas solicitudes. El día que lo visitamos, se reunía con una delegación que le pedía respaldar la pena de muerte. Aunque no está convencido de esa alternativa, los atendió cordialmente. Todas las instituciones Reconoce que ciertas decisiones del Consejo de Participación han sido polémicas. Incluso no ha estado de acuerdo en algunas de ellas, pero destaca que se trata de un cuerpo colegiado y que frente a una votación gana la mayoría. Durante el proceso de reinstitucionalización que enfrenta Ecuador, ha tenido varios cruces verbales con el expresidente Rafael Correa. Dice que no lo considera su rival y reveló que el exmandatario le ofreció cargos públicos. Correa mismo me ofreció nada menos que el Procurador General del Estado, cuando comenzaba su gobierno. Y yo me excusé, y él me insistió. Él incluso me propuso algo que de ahora le ha dado vergüenza haberme propuesto. ¿Le propuso la Procuraduría y algún otro cargo también? A varios otros. A varios otros cargos. Inclusive me pidió que fuera enviado del Ecuador a Ginebra como delegado a la comisión, al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Le dije no, y le dije, ¿por qué? Porque veo que Correa le decía a Pazmiño, que fue el emisario para proponer, porque veo que Correa no está respetando los derechos humanos. La edad es irrelevante cuando se trata de compañerismo. El doctor Trujillo ha cultivado dos grandes amigos de ruta. Ellos explican por qué. No solo es un gran amigo, sino que es un gran maestro. Empezando por su honestidad intelectual, por su compromiso y su valentía, y por su sencillez. Al cabo de tantos años de amistad, me enorgullece el haber compartido contigo una vida fructífera y larga. Solo espero parecerme en el futuro cada vez más a ese gran hombre que es Julio César Trujillo Vázquez. Una persona fundamental en la vida de Julio César Trujillo es Marta Troya, su esposa, compañera inseparable. Yo tengo especial cariño y especial admiración por Marta Troya, por su esposa. Ella es una artista, ella es una mujer muy sensible que ha acompañado a Julio, sobre todo en las malas, toda su vida. En casa de los Trujillo Troya, las obras del artista están por todas partes y con una peculiaridad: ella no firma sus cuadros. Cuando la situación económica estuvo difícil, el trabajo de Marta lo sacó de apuros. Unas navidades, pasamos las navidades, las fiestas de Navidad, vendiendo las obras de Marta. ¿Ah, sí? Sí, yo trabajaba en ese tiempo en materias de cerámica, en copiecitas de cerámica, en hacer flores de cerámica, en hacer ramitas. No tuvieron hijos, simplemente no llegaron, dijo Marta. Me he casado con una mujer que me acompaña siempre. En las buenas y también en las malas. A los 88 años, su fe se fortalece. Ha pensado en la muerte y dice que no le quita el sueño. Espero la misericordia de Dios. Y como Él es misericordioso, me ha de perdonar. Pero ¿cree usted que ha hecho las tareas? He procurado hacerlas. No sé si las he cumplido a cabalidad, porque muchas cosas pude hacer mejor. Algunas que no debía hacerlas, las hice. Pero yo creo que Dios me ha de perdonar todo eso. Después de una vida de servicio al país, plagada de enfrentamientos políticos y luchas sociales,
Después de triunfos y derrotas, de ocupar uno de los cargos de mayor responsabilidad en el país, Julio César Trujillo regresa al campo, a sus raíces, y lo hace junto a Marta. Caminan despreocupados y serenos, con la certeza de haber elegido el camino correcto, ese que tiene dosis importantes de felicidad. Y caminan en silencio, no hacen falta palabras. 50 años de amor lo dicen todo. Siga con nosotros, aún tenemos más. Esto es Visión 360, sexta temporada, renovando nuestro compromiso con la verdad. En esta sexta temporada, nuestro compromiso con ustedes no cambia. Visión 360 trabaja arduamente para llevarles cada domingo la verdad detrás de cada historia. Aquí un adelanto de los temas en los que estamos trabajando. Uno sano y al lado de un consumidor, igual vienen las ansias de ver eso. Y eso me llegó a que yo consumo. Si iba a una clínica, me pedían 500 y le decía, rebájeme en un poquito, era 350, lo mínimo. Estas clínicas obviamente no tienen las comodidades que puede tener una clínica que cueste $1000 al mes, porque estas clínicas cuestan $150, saco de arroz. No estamos en contra de la regulación, no estamos en contra de esto, sino que esto se flexibilice y se adapte a la realidad del servicio que venimos prestando. Y nos piden que disminuyamos los estándares. No vamos a hacer eso. Tendré que esperar cualquier rato también el golpe, escuchar a tu hijo lo mataron en la calle, o tu hijo se pasó de dosis y murió. Es una de las reservas de vida más importantes del planeta. Por su diversidad de especies endémicas. The thing is, you can get up close and walk around animals in their natural habitats. When it's not in the zoo, it's a whole other experience. It's amazing, yeah. Misiones científicas de todo el mundo han llegado para estudiar un lugar único. Plantas y animales que solo existen aquí. Un lugar que nos permite evaluar los cambios del planeta. Hay un cambio climático que está afectando no solamente a las demás especies, sino también a la tortuga marina. Las iguanas se alimentan de algas verdes y rojas. Las algas verdes y rojas crecen en aguas más frías. Podrían estarse quedando sin comida, sin alimento. Exacto. Es un ecosistema tan frágil que ha empezado a mostrar evidencias de lo que el calentamiento global puede causar a la Tierra. Ahorita hay un calentamiento de aproximadamente 0.4 grados centígrados. Puede ser causado por nosotros, pero también puede haber una influencia natural. Vamos a posiblemente comenzar a disminuir o a bajar la población de tortugas a nivel mundial. Los científicos creen que si estas variaciones ocurren con demasiada frecuencia e intensidad, los animales no lograrán recuperarse. Retornar al equilibrio entre natalidad y mortalidad. Gracias por acompañarnos cada domingo. Como todas las semanas, queremos seguir construyendo con ustedes el mejor periodismo posible. Si en el pasado nada nos detuvo, hoy continuaremos esforzándonos por una sociedad de libertad y sin miedo. En Visión 360 seguiremos recorriendo, cuestionando y caminando hacia la verdad. Un abrazo. Seguimos adelante.